Bienvenidos a Crónicas Quiltras, un viaje al Chile mestizo. Mi nombre es Javier Peña, el Quiltro. Buenas tardes, amigos y amigas de Crónicas Quiltras. Por Rancagua ya ha pasado un poco la lluvia y ahora ya estamos en la fase del calor. Y lo que les prometí, bueno, ahora lo voy a tratar de cumplir en parte porque creo que van a ser varios episodios. Voy a hablarles un poco sobre Pancho Astorga y mi relación con él en el canto a los poetas, cómo me convertí en uno de sus alumnos y el tiempo que lo estuve acompañando, los cantos a los que pudimos asistir juntos, las pegas que hicimos juntos también, que fueron hartas, y un poco reflexionar en torno a su figura, también eh, buscar... buscar las luces y las sombras detrás de todo de todas estas dinámicas de aprendizaje. Eh, Siempre uno saca cosas positivas de todo, pero todos los caminos de aprendizaje tienen también una dificultad. En el caso eh, personal, eh, tengo más historias felices con Pancho que historias tristes. Pero obvio que en el camino del aprendiz a uno también se le hacen cosas difíciles por el poco manejo que uno también tiene. Digo, no son tristes, sino que a veces tienen que ver con el tesón que uno tiene, no sé, aguantar cantos a lo divino que son pesados, estar toda una noche ahí en una comunión con los cultores, también aceptar la crítica, que también es parte importante del aprendizaje, po. Aceptar la crítica y no dar no tirar la esponja, po, no tirar la toalla, como dicen. Es importante, si uno tiene una convicción y uno ha tomado cierto camino, bueno, seguir en ese camino hasta que el camino se abra o se cierre, pues, pienso yo. Oye, bueno, desde Rancagua eh, ya les conversé un poco sobre mi experiencia con Salvita, con Salvador Pérez, y cómo a través de Salvita yo conocí a Pancho y bueno, y conocí a otros maestros, como conocí a los Madariaga, a Domingo Pontigo, bueno, Luchito Carreño, Elías Zúñiga, Juan Molina, que al día de hoy son grandes amigos míos y a los cuales les tengo un tremendo respeto por todo el trabajo que han hecho como cantores a lo poeta en la región de O'Higgins. A ver, quedamos entonces en que cuando yo conocí a Pancho, lo conocí por intermedio, bueno, había escuchado ya de Pancho, lo que pasa es que estoy tratando como de anexarlo junto a este titán que era Salvita. Y bueno, fue por intermedio de esa situación, pues de que Salvita dejó el mundo en mayo del 2011 y si es que no estoy equivocado. Y en ese encuentro, que fue un encuentro donde les comentaba que llegaron cantores de diferentes lugares de Chile a rendirle homenaje a Salvita. Bueno, Pancho estaba entre ellos. Y al conocer a Pancho, él inmediatamente me dijo, si quieres aprender de esto, yo te enseño, no tengo ningún problema. Así que como que fue mi primer, por así decirlo, mi primer acercamiento a que alguien me dijera, yo te enseño así, formalmente. Y bueno, antes de partir hablando de Pancho, que como les digo es
el pilar fundamental de que yo hoy día sea cantor a lo poeta y que pueda tocar el guitarrón chileno, la guitarra traspuesta, algo de Ravel, de que escriba versos, porque con Pancho pulí mucho la escritura. eh, de tanto en tanto le llevaba los versos que yo escribía, le decía, mire, don Pancho, traje estos versos para ver si me los puede corregir o si me puede dar alguna opinión sobre esto. Y él amablemente los leía y con una cara de seriedad, muchas veces que se le notaba que el verso no estaba tan bien hecho, me hacía las correcciones y bueno, así se fue aprendiendo. Antes de llegar a la figura de Pancho, bueno, aquí hay temas que tocar que pueden ser polémicos, yo creo que son polémicos, y es el tema como de esta transmisión que hay como de aprendiz maestro, aprendiz maestro, aprendiz maestro, que es eterna, que siempre ha estado presente. Y en el caso de Pancho, yo escuché de Pancho que él aprendió las primeras cosas del canto de parte de su familia, del tío Jaime, y también está el otro lado de la familia cantillana, del Romeral de Pilay, que don Lucho Cantillana era un cantor a lo divino, cantor al humano, eh, que tocaba la guitarra traspuesta y tenía bastante conocimiento sobre fundamento, sobre versos, sobre historia, aparte de otras cosas que él hacía también, que era en el pueblo era el santiguador y tenía otras funciones también sociales, como de comunitarias. Yo viví en el Romeral de Pilay, alcancé a vivir un par de años allá, me fui a vivir después de un trabajo que tuve. Y en mi tiempo viviendo allá, bueno, uno obvio que se impregna de las historias que están presentes en los pueblos. Ahí entendí, obvio, que no era tan difícil enamorarse de esta cultura, porque el verso estaba muy vivo. Mucha gente recordaba al Tata Lucho. El hijo de Lucho Cantillana, Luchito Cafiero, vivía en la esquina de mi casa, así que con él compartía bastante. Estaba el hijo de Luchito Cafiero también, que era el Cheli Cantillana, con quien también eh, tuve mucha relación. Bueno, eran mis vecinos, entonces vivíamos podríamos decirlo, a una cuadra de distancia todos. Y con ellos tuve mucha relación, pude aprender también de lo que ellos habían podido aprender de su abuelo, de su papá. Y bueno, tantas historias que habían ahí entre medio sobre el canto. Los cantos a lo divino, de dónde venían los cantores, cómo cruzaban de San Francisco de Mostazal por este sector que yo les digo que se llama el Romeral de Pilay, o Higgins de Pilay, cruzaban por el Romeral la Cuesta Chada y se iban allá al fondo Chada a cantar con los cantores que estaban al otro lado. Los cantores de Peuco, que eran bastante conocidos. eh, Hay historias ahí que me contaban de esos cantores que también, pues, cambiando un poco de religión, que eran católicos y después se hacían cristianos, dejaban de lado este canto porque ya no les permitían cantar y bueno, y así hay tanta historia entre medio. Picarquín, también una tierra vecina de todo ese lugar donde vivía don Aquilino Caviere. Yo en lo personal llegué a vivir a Santa Teresa y en Santa Teresa, obvio que tuve comunicación ahí con la familia Maturana, que también me decía que conocía cantores, y así tantas historias. Bueno, eh, con mi primer sueldo me compré un guitarrón chileno y decidí, bueno, voy a aprender este instrumento, necesito aprender, necesito encontrar a alguien que me enseñe. Así que entre talleres que pude tomar o algunas clases que pude tomar con Manuel Sánchez y algunas clases que pude tomar con Juan Carlos Bustamante, ya me sentía un poco medio como preparado para enfrentar un desafío mayor, po. Y ese desafío mayor fue, bueno, no convencer a Pancho, porque la verdad que Pancho de verdad que tenía un carácter muy increíble. Cuando uno se acercaba y quería aprender, él era un libro abierto. Entonces así fue, pues. Este libro abierto eh, lo fui a conocer, fui a hablar con él, bueno, reencontramos, no, o sea,
retomamos esta comunicación que se había un poco distanciado después de la muerte de Salvita. Yo también en mis cosas de la vida trabajando. No tenía mucho tiempo tampoco como para dedicarme a cosas que fueran de canto, del canto a lo poeta. Bueno, pero ustedes saben cómo es el destino, los que creen en él, y estas cosas que no son coincidencias, sino que de verdad que hay algo que transita, caminos misteriosos que transitan por nuestros pasos y nosotros llegamos a los lugares donde necesitamos estar, po. Bueno, yo llegué al Romeral de Pilay, que había sido un lugar también importante para Pancho, y ahí conocí la historia un poco del canto y la historia de cómo se formó Pancho cuando era chiquitito. Y ahora, sobre esta relación entre aprendiz-maestro, aquí hay temas eh, que son importantes como mencionarlos porque obvio que tienen una trascendencia en la historia y, y la historia muchas veces se cuenta o se repite, se repite, se repite, se repite hasta que la gente termina diciendo, bueno, si la historia fue contada así, tiene que ser verdad, po. Bueno, yo viví en el Romeral de Pilay y en el tiempo que compartí ahí con los cantores, con Luchito Cafiro, con el Cheli, como les comentaba, nunca me hablaron de guitarrones chilenos. Y para mí era como algo natural preguntarles por el guitarrón del Tatalucho, pero nadie se recordaba el guitarrón del Tatalucho. Pancho a mí me contó que él aprendió con el Tatalucho guitarrón chileno. Eso queda también demostrado en este libro que sacó Pancho que se llama El Renacer del Guitarrón Chileno. Y ahí hay una foto de Lucho Cantillana con un guitarrón. Ahora, en todo el disco del Renacer del Guitarrón Chileno no hay ningún toquío hecho por Lucho Cantillana en guitarrón, que es un antecedente que pongo en la mesa también para el debate. Lo otro que me llama la atención es que varios cultores hoy día eh, que nos hemos juntado a conversar y con los que podemos hablar, efectivamente que fueron más cercanos a Pancho también en la época en la que él estaba aprendiendo, dicen que Don Lucho Cantillana nunca tocó el guitarrón chileno. Bueno, hasta ahí nomás puedo decir porque ya esa es una cosa que requiere también de que más personas se sumen a esta conversación y expongan también lo que ellos saben de la historia. Yo pongo mi parte habiendo vivido en el lugar donde Lucho Cantillana vivió toda su vida, también habiendo compartido con su hijo, eh, con su hijo, con Luchito Cafiro y con el Cheli. Y bueno, esto es lo que yo puedo decir. O sea, nunca supe, nunca vi el guitarrón, nunca escuché una grabación de guitarrón de Don Lucho. Entonces, bueno, da para pensar muchas cosas. Ahora, sobre maestros y aprendices, sí hay algo muy claro, y esto lo saben bastantes cantores, y es que Pancho sí estudió guitarrón chileno con Santos Rubio y también con Manolito Gallardo. Más de alguna oportunidad he conversado con el Torito Contreras, he conversado con otros cultores y ahí todos ellos me dicen, me han corroborado esta historia, que Pancho aprendía con ellos. Aprendía, se perfeccionaba, eso también es algo que puede ser discutible. Eh, Pancho era un tremendo eh, guitarronero. Entonces, su técnica y su forma de interpretar el instrumento claramente es algo personal de él. O sea, independiente con quién aprendió, él desarrolló algo después mucho superior y habría que pensar, po. Habría que ponerse aquí a pensar también si eso influye en la mano del maestro o si realmente son las aptitudes que tiene el aprendiz para desarrollar después su trabajo futuro con el instrumento. Yo creo que Pancho tenía unas habilidades únicas
también un oído muy, muy privilegiado y un mundo interno eh, bien interesante que le permitía también ver el instrumento desde diferentes lugares, experimentar con él. Yo el tiempo que compartí con él vi que él tocaba más cosas de las que son canto a lo poeta con el guitarrón. Lo vi sacando muchas cosas de Violeta Parra, Víctor Jara, eh, tocando tonadas en guitarrón, haciendo otras cosas que la verdad no sabría cómo describir, pero hacía muchas cosas con el guitarrón, eh, aparte de lo que era netamente el canto a lo poeta. Y lo más extraño es que yo no lo veía nunca ensayar, pues entonces para mí era, me imagino cuánto habrá ensayado él de joven. Bueno, pero yendo a esto del aprendiz y maestro, para no perder el hilo, y hablando de los guitarroneros que sí fueron más visibles y con los cuales sí sabemos que Pancho tuvo contacto, hay dos guitarroneros que son esenciales en el camino, yo creo que de todos los guitarroneros y guitarroneras que hay en Chile. Y me estoy refiriendo a Santos Rubio y a Osvaldo Ulloa. Santitos y el Chosto innegablemente son los puntales del guitarrón chileno en los últimos 30 años, 40 años. Hicieron del sonido del guitarrón una marca y hoy día todos reconocemos a Pirque como el lugar donde se acunó este instrumento y donde estos cultores le dieron vida, hicieron mucha música con ello. Eh, y bueno, tengo aquí para mostrar dos videos. Bueno, los audios de los videos. Uno de donde sale Santito y uno donde sale Chosto. Así que bueno, permiso a los amigos que publicaron estos videos en YouTube. Son cortitos igual. Uno no reconozco el autor y el otro fue subido por Claudio Mercado. Son las grabaciones que hacía Claudio de sus conversaciones con Chosto. Así que bueno, vamos a escuchar primero a Santos tocar el guitarrón, se escucha su voz. Este es bien cortito, dura como un minuto. Y el otro es de Chosto, tocando este toquillo, el caña con choclo, que es tremendo, tremendo, tremendo. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona esto con Santitos primero. ¿Y esa para la décima? Sí. Esa fue una melodía que recuperó un caballero llamado Héctor Pareja y que grabó una décima más de violín. Bueno, ahí se escucha la voz de Santito de fondo hablar un poco sobre quién había recopilado la entonación. Y bueno, se escucha su guitarrón súper característico con las cuerdas de nylon. De verdad que eh, a todos los que nos apasiona este instrumento podemos reconocer fácilmente quienes tocan así. Se nota mucho la mano también de los que aprendieron con él. Por ejemplo, el toquillo de D'Angelo Guerra es... uno sabe cuando está tocando D'Angelo, uno se puede dar cuenta porque es muy similar a Santo, hace otras cositas, pero se sabe que el D'Angelo toca de una forma muy, muy, muy parecida. No igual, por supuesto. Los dos son grandes virtuosos de este instrumento. Bueno, ahora les voy a mostrar este audio del Chosto Ulloa, donde toca la caña con choclo.
Cuando un cuerpo está gloriado, está estimado en el cielo. Cuando un cuerpo está gloriado, está estimado en el cielo, con la luna y el lucero. Tiene que ir acompañado, caña con choclo, choclo con caña, la Juana Luisa y la Pancha Guala. En el altar adornado está la hostia, el pan bendito. Y lo dice un San Felipe que el templo negaré, y ahí salió a hablar José. Pasó el tenquito y le dijo: caña con choclo, choclo con caña, la Juana Luisa y la Pancha Guala. Ese bien antiguo, esa entonación. Bueno, ahí está Chosto con la caña con choclo. Qué tremendo. Yo de verdad que lo escucho y me voy en las tremendas voladas pensando en de dónde sacar la inspiración para componer tremendas músicas. Ciertamente ellos tenían una cosa nueva, pues ellos tienen que haber entendido la música de diferentes maneras, pues, como para haber logrado interpretar así. Y bueno, ahí uno se da cuenta de este traspaso maestro-alumno. Sin duda ellos dos fueron maestros y alumnos de diferentes cultores. Pienso yo cuando ellos estaban aprendiendo, porque el Chosto dice por ahí en unos videos que él aprendía y veía a su padre y después escuchaba las grabaciones de su papá y decía, tocaba un poco distinto, mi papá no me gusta cómo tocaba, o sea, que tocaba distinto a él, po. Tocaban, no sé, él hacía la diferencia, porque se tocaba distinto antes que a cómo se toca ahora. Claro, el sonido del guitarrón también ha ido variando. Antes teníamos estos guitarrones de alambre y aquí tenemos dos claros ejemplos del guitarrón con nylon. Y eso claramente es algo que los pircanos hicieron lucir y bueno, hoy día tenemos una escuela yo creo que de guitarrones de nylon, po. Gente que encorda con nylon porque da un sonido mucho más agradable, mucho más... No sé cuál es la palabra para utilizar aquí del sonido del nylon, pero es un sonido más redondo, no tan brillante y filúo, podríamos decir, como el sonido del metal. Bueno, habiendo hablado de Chosto y Santo Rubio, bueno, ya haciendo como el nexo, ¿ah? Porque Pancho, obvio que él tenía su virtuosismo, un virtuosismo único en el guitarrón. Pero bueno, como les comentaba, muchos cultores concuerdan que él fue a aprender con Manolito Gallardo y también con Santito. Y bueno, seguramente también con Chosto aprendió algunas cosas. Porque uno, siendo curioso en el mundo de la música, uno va y en todos los lugares aprende algo. Ve cómo pone la mano uno en la caja, cómo mueve los dedos. Se fija bien en qué está haciendo, cuáles son los acordes que está usando, si es que hace alguna figurita para adornar. Uno siempre está fijándose en eso. Y está bien porque la tradición oral, obvio que se nutre de estas cosas que uno ve, pero que no se las enseñan. Y bueno, esa es otra forma de aprender, po. Así que bueno, ya metiéndonos en este camino, que es el camino hacia Pancho, vamos a hablar sobre el principio y que yo denomino mi maestro peregrino. A Pancho, bueno, era el poeta peregrino y
Durante su tiempo de juventud, él pudo hacer bastantes viajes, tocó en diferentes lugares del mundo, llevó el guitarrón a muchos lugares, po. Así que yo obvio no voy a hablar de eso porque la verdad que tengo pocos antecedentes, pero sí sé que viajó harto. Alguna vez vi su currículum y eran varias hojas de presentaciones, de trabajo. Bueno, aparte de todo su trabajo como profesora en el ex pedagógico. Y bueno, aquí viene una historia que yo le denomino la historia de la tortilla de rescordo. Rescordo, no con L, sino con R. Bueno, como les comentaba, yo vivía en el Romeral de Pilay, po. Romeral de Pilay, cuando uno va hacia San Francisco Mostazal, queda del cruce de los Lagartos hacia la cordillera. Hacia la cordillera, hacia el lado hacia el lado como de donde nace el sol. Porque justo ahí, en San Francisco Mostazal y un poquito más al norte, está la Angostura de Paine, que es donde se separa la cordillera en dos macizos. Y por un lado sale todo este cerro maravilloso que llega ya al Alto de Cantillana, y por este otro lado la cordillera de los Andes, que sigue su camino, siendo como la frontera natural con Argentina. Bueno, eh, bueno, ahí, para que escuchen los sonidos de la naturaleza rancagüina. Yo estoy frente a la carretera, en la casa de mi abuelo custodio, y pasan por aquí un montón de autos y camiones, un sinfín de tránsito. Bueno, ¿en qué estaba? Entonces, está esta cordillera que se separa, que está unida también con otros lugares. Y bueno, la tortilla rescoldo. Como les comento, entonces uno llega al cruce de los Lagartos, y del cruce de los Lagartos uno dobla mano derecha, fuerte y derecho hasta la cordillera. Y ahí en el cruce, que está como en el cruce de Picarquín, Peuco, por ahí cerquita, uno sigue hacia el norte, y antes de llegar a la Cuesta Chada, a la entrada de la Cuesta Chada, hay un pequeño poblado que se llama el Romeral de Pilay. Bueno, yo les comentaba que vivía ahí, viví algunos años, y bueno, yo al salir a trabajar me iba por los Lagartos muchas veces a tomar el bus, o eh, caminaba también por ahí porque habían almacenes, y había un lugar que tenía un letrero bien llamativo que decía o sea, decía: se venden tortillas de rescordo. Bueno, tortillas de rescordo, y yo decía, bueno, está mal escrita esta cuestión, pues, o sea, unas tortillas de rescoldo. Bueno, algún día, cuando me tocó ir a ver a Pancho y poder decirle, Pancho, bueno, retribuirle el tiempo que usted está dedicando para enseñarme, pero la verdad no sé cómo, no sé cuánto me va a cobrar. Y bueno, Pancho pensó un buen rato, así se quedó en silencio, y con esa voz que tenía profunda me dice: una tortilla de rescoldo. Y yo siempre que cuento esto, bueno, se ríen mis amigos, se ríen los cantores con los que comparto, que Pancho tenía esa voz bien profunda. Entonces me dice la tortilla de rescoldo, como que le llevara una tortilla de rescoldo para aceptar como pago de este camino que yo iba a iniciar con él. Y así fue, po. Fui al lugar donde vendían las famosas tortillas de rescordo, compré la tortilla, le dije a la señora que rescordo se escribía, o sea, rescoldo se escribía con L. No me pescaron mucho. Tiempo después vi que habían puesto rescoldo, pero al otro lado del cartel, y el rescordo seguía en el otro lado. Y bueno, yo fui con esa tortilla a la casa de Pancho, y ese fue mi ofrenda, se podría decir. El pago por tantos años de haber aprendido con él de canto. Bueno, esta historia, obvio que me deja a mí me deja grande, me deja grandes revelaciones sobre el carácter de Pancho al aceptar a una persona como alumno. Y es que Pancho era, era muy abierto, no era una persona, podríamos decir, interesada,
desinteresadamente enseñaba lo que sabía. Y fíjense, po, una tortilla rescoldo que después compartimos más encima la compartimos en la once y, y fue una once distinta, pues porque, bueno, esa tortilla de rescoldo me abrió las puertas para aprender con, sin duda, el mejor guitarronero que yo pude haber conocido. Y bueno, para que escuchen aquí a Pancho, estoy buscando aquí donde hay algún versito, donde hay algún verso donde pueda salir Pancho. Y me estoy dando cuenta que Pancho tocaba en varios, pero no hay versos de él. Que eso es bien interesante, ¿eh? A ver, hay un disco que se llama Poetas Populares. Parece que es Poetas Populares. No, Canto lo Humano y lo Divino en la Sexta Región. En este disco, bueno, participan muchos cantores. El guitarrón generalmente es tocado por Pancho. Así que bueno, aquí les voy a dejar a Pancho. A ver, vamos a probar con este. Me parece que en este sale Pancho, que se llama Para Cantar a los Poetas. Bueno, el toquío, como les digo, generalmente es Pancho, en guitarra o en guitarrón. Así que vamos a escuchar este. Al compás del instrumento, al compás del instrumento, saludo a los escritores, a los poetas y cantores que son de Chile portento. Saludo al renacimiento de la lira popular. No canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto por matar las penas que tengo en el corazón. Bueno, no me voy a arriesgar más porque no sé si la segunda décima la canta otro cantor, pero ahí está Pancho con el guitarrón y con su voz. Claramente ahí se ve que él está haciendo el verso introduccionado. O sea, está haciendo la primera décima que lleva la cuarteta del verso que después se va a cantar completo. Eso es muy tradicional. Los que aprendimos a cantar con Pancho sabemos que a él le gustaba mucho introduccionar los versos. O sea, si la cuarteta es por nacimiento, a la cuarteta esa se le suman 6 líneas antes para que completen la décima. Entonces la cuarteta va dentro de una décima que luego se va a desglosar en los 4 pies más la despedida del verso. O sea, se van a cantar 6 décimas. Los cantos a lo divino, los cantos humanos a los que participé con Pancho era así. Bueno, el toquío del guitarrón de Pancho es inigualable, uno lo reconoce fácilmente. Y ahí uno se puede dar cuenta un poco la forma que tenía de tocar Pancho, ¿eh? Esa forma que no era tan apurada. A ver, sigamos con este verso. Si es que ¿quién empieza a cantar ahora para más o menos también seguir escuchando un poco también la música de Pancho. Para cantar a los poetas, para cantar a los poetas, a lo humano y lo divino.
rancho. Se requiere mucho tino por si alguno contrarresta. Tener precisa respuesta en el arte de payar. Bueno, ahí se pueden dar cuenta. Yo no sé quién está cantando ahí, pero se los digo en mi razón, yo no canto por cantar. ahí está el primer pie de la décima, ¿no? De la cuarteta. Al hablar de entonaciones, Ahí está Juan Carlos Bustamante, clarito. a la común me dijo, todo cantor aprendizo habrá de seguir sus sones. Los sonoros guitarrones con sus diablitos de ador son la guía más veloz para entonar bien el verso. Y esto no lo hace por pesos ni por tener buena voz. Bueno, Juan Carlos Bustamante ahí se notaba clarito, se notaba clarita su forma de cantar. Pues tremendo verso, ¿eh? Bueno, como les digo, este está en un disco que un cassette que tenía 2 volúmenes. Se llamaba Canto a lo Divino y lo Humano en la Sexta Región. Salían... Cada cassette tiene entre 8 y 9 versos completos y son cantados como si fuese una rueda. Una persona canta una décima, cada uno va cantando una décima. Igual... Eso está bien interesante porque se escucha en un solo verso, se escuchan más de un cantor. Bueno, seguimos entonces hablando de Pancho. Seguimos hablando de Pancho y de esta historia. Bueno, les conté la historia entonces de la tortilla rescoldo que me marcó bastante porque es difícil encontrar un guitarrón en diferentes lugares porque no son muchos los guitarrones que hay. Más difícil es también encontrar un buen maestro. Bueno, hoy día ya no es tan difícil. Hoy día hay muchas más personas que tocan el guitarrón y están dispuestas a enseñar. Pero lo que quiero decir es que para los que tuvimos la suerte de habernos encontrado con Pancho, sabrán que lo que les cuento es así como lo narro. Él era muy abierto y entregaba. Y tenía una forma bien particular de enseñar. Yo recuerdo... irme muy temprano los días que me juntaba con él. Él vivía en el rincón de la punta de Codegua, que ese sería casi como el límite entre lo que hoy es San Francisco Mostazal y Codegua, aunque claro, regionalmente o políticamente corresponde a San Francisco Mostazal, se llama la punta de Codegua. Entonces, para efectos de parroquia, parece que en ese punto todavía pertenecía a la parroquia de Codegua. Bueno, en esos enredos yo no me meto, pero lo cierto es que recuerdo irme muy temprano a la casa de Pancho. Siempre que podía quedábamos de acuerdo. Él tenía unos horarios súper fijos en la universidad, entonces me decía tal día puedo, vente a tal hora, almorzamos acá en la casa, o llega en la tarde, tomamos 11. Y si se me hacía muy tarde, porque del rincón donde vivía Pancho, si bien a mi casa, que era en el Romeral de Pilay, no era tanta distancia, de noche era muy difícil irse. Había que hacer o había que pagarle un colectivo que te llevara como taxi, que te hiciera la paleteada. Era súper complicado moverse. Entonces, a veces me decía que atacar la casa. Entonces, así, en las noches nos poníamos a escuchar a Miguel Galleguillo,
Tomábamos un mate. Si tenía vino, a veces sacaba unas copitas de vino y compartíamos ahí un rato en su casa. Siempre eh, súper familiar todo, po, ¿ya? Bueno, recuerdo las primeras veces que fui a ver a Pancho, eh, bueno, con mi guitarrón, sentarme, esperar que tocáramos y bueno, llegó la hora de la tarde y no habíamos tocado nada, po, y bueno, ha sido un gusto, nos veremos en otra oportunidad y yo quedé con una, así como bueno, el guitarrón, o sea, lo saqué para mostrarlo nomás, pero la verdad que creo que no tocamos nada, po. Y bueno, luego fui otra vez y también ocurría algo similar. Y luego otra vez también. Y como que me empecé a dar cuenta de algo, que la forma en la que eh, tradicionalmente se ha enseñado esto, obvio que era muy distinta a la que se, a la de hoy día, po. Hoy día uno va y le dice a alguien, oye, enséñame, y las personas pueden tener buena voluntad o mala voluntad, pero generalmente buena voluntad para enseñar. En ese tiempo, me imagino cuando aprendieron nuestros antiguos cantores, tenían que esconderse mirando a los viejos que estaban ahí, que eran bien celosos de su canto y que muchas veces no permitían que los niños aprendieran de esta tradición. Entonces aprendían como mirando, conversando. Y siento que de alguna forma eso fue lo que Pancho fue haciendo conmigo. Compartíamos un mate y me contaba historias. Eh, Compartíamos la once y me decía, "Oh, tengo un verso, quizás te lo podría aprender, un verso tanto". Bueno, y así fue, pues. Algún momento me pasó un verso, me dijo, bueno, podría aprenderte este verso. Eh, Era un verso bien bonito que se llama el Toro Florero. La primera décima dice, el plazo ya me ha llegado, hoy me encuentro a tiro lazo. Hago sufrir a los guasos porque soy harto afamado. Y a pesar de ser tan bravo también tengo que morir. Pero me queda al decir que sigo el toro más gallo, porque les maté un caballo que no me dejó vivir. Bueno, es un verso que cuenta una historia de un toro que vivía ahí supuestamente ahí en las alturas de la punta de Codegua, o de Codegua, y los arrieros de allá, entre ellos el famosísimo Martín Cerda, eh, lo van a buscar, po. Y entonces toda la historia de cómo bueno, este toro se ve enfrentado a la muerte y deja como un poco su testamento deja un poco su testamento, ¿ah? Dice, el plazo ya me ha llegado, ya está ahí, está entregado ya, po. No me acuerdo cómo decía la segunda décima, decía, Martín Cerda bien montado llegó cumpliendo su ley, ha subido con un buey y me bajó mancorneado. Me sentí muy apenado, qué dolorcito tenía. Pensar que me moriría de mi cuerpo hiciera el lazo y mi cuerpo hecho pedazos puesto en la carnicería. Bueno, el toro está reflexionando sobre lo que le puede pasar, sobre lo que le va a pasar, entonces, una historia súper interesante. Bueno, este verso me lo pasó Pancho y me dijo, Javier, bueno, apréndete este verso y ahí lo vamos cantando también. Pues yo, obvio que era súper Mateo, entonces llegué con el verso, lo canté, lo practiqué. En este tiempo, supongo que más de alguno coincidirá conmigo de que si a uno le gusta un instrumento, uno para poder sacarle el sonido y para poder generar como una relación con el instrumento, uno invierte muchas horas de ensayo para lograr que el instrumento suene como uno quiera. Bueno, en el caso mío, así fue, pues yo pasaba de 5 horas para arriba tocando, practicando, y ya cuando, como yo les comentaba, tenía un trabajo por allá, pero ya después cuando dejé ese trabajo tenía mucho más tiempo, mucha más libertad, y en el fondo del sitio donde yo vivía, bajo unas matas
de eucalipto, armamos ahí una especie de carpa de gitano y ahí nos instalábamos a practicar. Yo me iba para allá con el guitarrón y estaba horas enteras eh, tocando, tratando de sacar el sonido. Cosa que no fue así cuando no tenía nadie que me enseñara, porque al principio que corté varias cuerdas por no saber la afinación y me frustré un poco también. Pero bueno, ya después con alguien que te enseñe es muy distinto. Y eso, pues así es lo que les puedo contar, lo que pasaba con Pancho, que estábamos muchas horas tratando o sea, muchas horas conversando, yo sin darme cuenta obviamente de que él estaba haciendo un ejercicio de traspaso. Hoy ahora lo veo ya con los años de que es otra forma de enseñar. Bueno, de las cosas que recuerdo con mucho agrado y como les comentaba aquí, fue que Pancho me hacía escuchar mucha música con él. Y en las noches, generalmente en las noches, ya después de algún tiempo que ya llevábamos siendo, eh, siendo amigos, creo, como en esta relación de que lo iba a ver y compartía con él, estaba en su casa. em, Pancho me decía a veces, bueno, escuchemos a Don Miguel, po. Algunas veces, como les digo, me pasaba música para escuchar, otras veces me pasaba textos para aprender. Entonces, eh, me decía, escuchemos a Don Miguel Galleguillo. Bueno, Don Miguel Galleguillo, que Pancho lo consideraba el patriarca del canto, ese era el nivel de respeto que le tenía. Fue un cantor de Loica, un cantor em, que por muchos es considerado uno de los grandes compositores, si se quiere, de entonaciones. Tenía una voz bien especial. Y hay una grabación de él que Pancho la tenía. eh, ahora la conocen bastante, ¿ah? Se comparte harto esta grabación, pero hace un par de años atrás era bien desconocida. Yo cuando la escuché de verdad que fue toda una revolución porque no. Primero era un cantor, bueno, él no tocaba guitarrón, tocaba guitarra, pero la forma en la que tocaba guitarra, de verdad que era bien interesante. La voz de él era interesante y hacía algo que no había escuchado nunca y que Pancho me mencionó muchas veces, que eran los silencios. Don Miguel Galleguillo era una persona que sabía ocupar muy bien los silencios en el canto. Y me refiero a los silencios tanto de la voz como del toquío. Entonces, su guitarra era muy, muy especial. Entonces quiero que escuchemos aquí eh, a Don Miguel Galleguillo, también como para ir haciendo como estos nexos entre la música, en la música que escuchaba Pancho, a la que le gustaba mucho, por lo menos la que yo pude experimentar con él, y también entender un poco de que esa música yo creo que también a él lo marcó. Él también sacó cosas de ahí, e indudablemente eh, estas músicas están presentes en la música de Pancho. Estos maestros están presentes en la música de Pancho. Como les decía al comienzo, el Tata Lucho, Don Miguel Galleguillo y en general, pues todos los que hayan sido maestros de Pancho y que hayan estado también en la época en que él se desenvolvió, siento que están presentes en su música. Pancho era muy hábil, eh, entendiendo lo que hacían los cultores. De hecho, a mí me daba risa porque a veces me decía, mira, este es un ejemplo del toquillo de tal lugar. Y lo tocaba y de verdad que no era Pancho tocando, sino que Pancho era muy bueno haciendo el toquillo de otra persona que sonara como la otra persona. O sea, ¿a qué quiero ir con esto? Es que tenía una capacidad para él me imagino que no era difícil porque él era muy buen intérprete de guitarrón y guitarra, pero él tenía esta capacidad de poder imitar muy bien. O sea, eso quiere decir que él escuchaba muy bien, después eso lo internalizaba y después sacaba de ahí
cosas y él las transformaba y las transformaba en algo que después sonara como él. Bueno, aquí don Miguel Galleguillo, el patriarca del canto a lo poeta, a quien tuve el gusto de escuchar largas horas con Pancho en las noches de allá del Rincón, y nos emocionaba, po. Pancho se emocionaba escuchando a don Miguel, yo me emocionaba viendo a Pancho, y ahora con los años yo me emociono escuchando a don Miguel y me emociono también pensando en Pancho. Aquí está, don Miguel Galleguillos. A ver. El encaribote furioso cuando el maestro encontró en el rostro lo besó. En el rostro lo besó y le dijo tenga gozo. ¿A qué venés cariñoso? El buen Jesús preguntó. Judas lo entregó y partió entre aquella multitud. Y entonces dejo a Jesús cuando me casaré yo. Después de haberlo entregado, Judas sin tener piedad, San Pedro siguió detrás. San Pedro siguió detrás por ver su maestro amado. En un lugar apartado los verdugos criminales le hicieron terribles males esos crueles enemigos. Buscaban falsos testigos para tener a quien pegarle. Los judíos
yo voy a buscar mujer para que me mantenga. Bueno, ahí está un poco de don Miguel Galleguillo, este cantor de Loica, a quien Pancho admiraba mucho. Y bueno, de verdad que es bastante especial su voz, la forma de tocar la guitarra. Es impresionantemente profunda y según me comentó Pancho, esto lo había grabado don Miguel ya cuando estaba bien viejito. Entonces estamos escuchando las grabaciones de una persona de edad. Bueno, esos sonidos siento yo que Pancho los sabía sintetizar muy bien y después transformarlo en algo suyo. Hablando de esto de los aprendices y los maestros, y volviendo al principio, volviendo al Tatalucho, luego a Chosto, a Santo, Miguel Galleguillo, que creo que fueron las grandes influencias que tuvo Pancho en su toquío, aunque quizá a lo mejor él nunca dijo que habían sido sus maestros. Es innegable que está presente dentro de su música también la música de estos referentes que les menciono. Bueno, yo con Pancho hice un gran camino, tocamos en diferentes lugares, nos presentamos en inauguraciones, hicimos encuentros de payadores. Algún día les voy a mostrar aquí el audio de nuestro contrapunto del Arribano y el Abajino, o del Abajino y el Arribano, que eran las voces de unos títeres que hizo la compañía de teatro de títeres Candilejas. Ahí Héctor Leal hizo unos títeres, un títere que era igual a Pancho y un títere que era igual a don Arnoldo Madariaga. Bueno, estos títeres payaron en un encuentro de payadores. A mí me tocó hacer la voz de don Arnoldo, que ese año no había podido participar. Y bueno, para que les cuento que nos reímos bastante, era muy gracioso toda la situación. Pancho, bueno, si bien es cierto esto que yo les comentaba al principio del guitarrón chileno, de cómo él aprendió guitarrón chileno, lo cierto es que sí tenía un guitarrón chileno muy antiguo. Y este guitarrón chileno muy antiguo, yo me pierdo un poco con la historia, pero es un guitarrón que tenía ciertas particularidades. Bueno, las primeras, así como que podríamos decir de este guitarrón que perteneció a Pancho o a la familia de Pancho, era que tenía 7 trastes, o sea, ya era un guitarrón especial. Los trastes eran de tripa, tenía cuerdas de metal, puro metal nomás, algunas bordonas, pero todo eran cordados en metal. Tenía clavijas de palo, los puñales del guitarrón, a diferencia de los de hoy día, que van sobre la tapa armónica, estos estaban como incrustados en la tapa armónica. Entonces era una tapa armónica plana, sin puñales sobrepuestos. El pontezuelo era un pontezuelo hermoso, que era como los pontezuelos antiguos, que tenían así como una, no sé cómo explicarlo para que me entiendan, pero es como si hubieran tenido una rampa para subir a un puente de verdad, y luego tenían la bajada. No sé cómo explicarlo, pero bueno, si algún día
hay alguien interesado, le puedo enviar la foto para que conozca este guitarrón que era bien bonito. Y lo interesante era lo que les comentaba, este guitarrón tenía 7 trastes. Y hay 2 ejemplos más de guitarrones de 7 trastes a los que me puedo referir. Uno era el guitarrón de Manuel Saavedra, guitarrón bien interesante, con un cuerpo bien particular, muy ancho en la caja, en la guatita inferior de la caja, súper ancho. Tenía un pontezuelo inmenso, que asemejaba mucho a las guitarras como barrocas. Era más cortito de brazo. Está el otro guitarrón también de 7 trastes, que era el guitarrón que encontraron en Aculeo, uno que tenía monedas incrustadas en la tapa. También un guitarrón de esta hechura antigua. Y hoy día yo tengo 2 guitarrones que en honor a estos guitarrones antiguos también tienen 7 trastes. Tengo uno de los guitarrones que se llama Custodio, un guitarrón que me regaló Oscar Zamora, el cura Oscar Zamora, que es gran amigo mío. Me hizo este regalo, el cual, bueno, lo he atesorado mucho porque ha sido un compañero de viaje. El guitarrón, bueno, se me cayó una vez, se partió, que había tenido ya una reparación ahí entre medio. Máximo López lo había reparado y a mí se me cayó en un viaje, se volvió a partir, así que lo tuve que mandar a arreglar de nuevo. Y Pablo Castañeda le volvió a hacer la paleta junto con el diapasón nuevo y ahí quedó con 7 trastes. Y ahora, hace muy poquito, Pablo me construyó un guitarrón, Pablo Castañeda de Atra Lutería, me construyó otro guitarrón también con 7 trastes. El 7, bueno, para mí tiene ahí algo mágico, misterioso, pero también muy cotidiano. 7 días de la semana y bueno, todos los 7 que se imaginen, pues que anden por ahí. El 7 como el número de la suerte también. Así que me parece un número bien, bien bonito para tener en un instrumento. Ahora, como para ir finalizando este capítulo, que ya veo que pasé la hora, entre lo que he conversado y también lo que les he podido mostrar, vámonos de nuevo a escuchar a Pancho. Vamos a escuchar el toquío de Pancho en estos discos que les comentaba, que se llama Canto lo Humano y lo Divino. Bueno, también está aquí este otro trabajo de Pancho, que era la cantata La Diócesis de Rancagua. Aquí en esta cantata, bueno, también podríamos escuchar algo de esto, ¿eh? En la cantata La Diócesis, Pancho hace muestra de una cosa muy, muy increíble, porque cuando parte el disco, él compuso una música muy interesante como precolombina. Tiene diferentes partes, po. Hay esta parte que les digo, el encuentro de 2 mundos, el camino del Inca al camino real. Está el fervor de las primeras órdenes, toda la historia de la diócesis de Rancagua. Este es un trabajo que hizo Pancho, en el que participamos varios amigos de él. Y estoy aquí pensando, a ver, ¿cuál podríamos escuchar para que escuchen también al Pancho? Aquí hay un romance cantado. Vamos a ver cuál es el romance cantado. Sería... Claro, La Fiesta de la Fe. Hay un romance que está declamado por Sergio Vera, que es de la parte 2, y luego viene este romance cantado que hace Pancho. Entonces, vamos a buscarlo aquí. El Anuncio Heredado me parece que se llama, que él viene después de Anuncio Heredado.
Claro, anuncio heredado se llama esta parte, y aquí aparecen dos. Vamos a escuchar de la cantata La Diócesis de Rancagua, Cofradías. Romance cantado en guitarrón chileno. Este es el que vamos a escuchar. Este lo canta Pancho. Así que, bueno, con este los dejo. Me despido. Les agradezco por haberse quedado todo este rato, si es que se han quedado. Y ya vendrá la parte 2. Esta es la primera parte de estas conversaciones y mis recuerdos sobre Pancho. Ha pasado algún tiempo ya desde que dejó este mundo. A veces siento que sueño con él. Siento como que está presente en muchos rincones, en muchas personas que se me aparecen. Y sorpresas, pues siempre hay sorpresas con Pancho. Siempre uno, no sé, el otro día fui a ver una película. Lo cuento así ya como para ir, como para cerrar. Fui a ver una película el otro día que se llama Un Buen Hombre. Una película, la estrenaron aquí en el Museo Regional de Rancagua. Y uno de los personajes de la película es Pancho. Y Pancho actuando como Pancho, que es lo más particular, porque la verdad que el personaje en esta película de Pancho es Pancho. Él no hizo un personaje, es él mismo. Y bueno, no les voy a hacer más spoiler porque tiene una parte que es delirante, donde Pancho de verdad que tenía miles de dotes como por explorar. Pero sí pueden verla. Un Buen Hombre se llama. Y ahí está Pancho Astorga. Bueno, los dejo con este tema. Y espero que estén bien. Chao. Los cofrades y terceros del medioevo su eje, devoción organizada que acoge las sabias leyes. Indios negros y mestizos de realeza descendientes, en las fiestas los partícipes con derechos y deberes. La tradición franciscana, la orden tercera promueve, la hermandad de San José, cofradías penitentes. Porque en cada sociedad está el tema de la muerte que dará vida. Por Cristo ayer, hoy y siempre. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.